Zacarías capítulo 1. No se asusten los que están juiciosos, no me estoy equivocando, tranquilos. Zacarías capítulo 1. Ya están allí mis hermanos, versículo 7. Zacarías capítulo 1, versículo 7. El mensaje de hoy es un poco fuerte, bastante fuerte, de hecho, mis hermanos. Pero lo que me gusta de estos mensajes fuertes a veces, mis hermanos, es que nos permite ver la hermosura del Señor. Nos permite ver lo importante que es el poder estar en Cristo Jesús. Versículo 7 del capítulo 1 de Zacarías dice: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebab, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Verso 10, y no se lo olvide este versículo 10, téngalo pendiente. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que ha enviado a recorrer la tierra. Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra. No se le olvide este versículo 11. Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado con espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado. No se le olvide este versículo 15, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Capítulo 6, mis hermanos. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. El Señor añada bendición a su palabra, mis hermanos. Hoy, con la ayuda del Señor, estaremos estudiando el capítulo 6 y estaremos estudiando de manera particular la octava visión. ¿Cuál visión estaremos estudiando hoy, mis hermanos? La octava visión de manera particular. Pero antes de entrar a esta visión, mis hermanos, quisiera recordarles un tema que ha sido muy mencionado
en el recorrido del estudio de los profetas menores, hemos recurrido a ese tema constantemente. Quiero que sepan que estoy hablando del tema de la ira de Dios. Mis hermanos, la Biblia nos deja ver, o más bien la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Y Dios es su santidad, mis hermanos. Es inevitable que Dios reaccione ante el pecador, ante el pecado. En su santidad, Dios debe castigar al pecador. Dios debe castigar el pecado. Dios debe desaparecer el pecado, como lo veíamos en la visión anterior, y Dios tiene que castigar al pecador. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él es santo, porque Él es 3 veces santo, y Dios no tolera el pecado. Hay algunos que piensan, mis hermanos, escuchen porque esto es importante, hay algunos que piensan que Dios, por ser un Dios de amor, no puede ser un Dios de ira. Si es un Dios de amor, no es un Dios de ira. O si es un Dios de ira, entonces no es un Dios de amor. Pero eso es cierto, mis hermanos. Algunos piensan que lo opuesto al amor es la ira. Algunos, repito eso, algunos piensan que lo opuesto al amor es la ira, pero eso no es así, mis hermanos. Más bien lo opuesto al amor es el odio, no la ira. Lo opuesto al amor es el odio, no la ira. Así que, mis hermanos, la ira, más bien el amor y la ira de Dios deben estar juntas. De hecho, mis hermanos, tratar de suavizar la ira de Dios en las Escrituras es un atentado contra la revelación de Dios. Tratar de suavizar el tema de la ira divina en medio de las Escrituras es atentar contra la revelación divina de Dios. Porque así como tenemos un Dios de amor, también tenemos un Dios que es fuego consumidor. Y me encantan las palabras de Lutero. Martín Lutero dijo: en Cristo Dios es amor. Fuera de Cristo Dios es fuego consumidor. Repito, en Cristo Dios es amor. Fuera de Cristo Dios es fuego consumidor. ¿Notan eso, mis hermanos? Impresionante. Yo quiero que mientras que vayamos avanzando en el mensaje, ustedes puedan ir viendo la importancia del amor de Dios, más bien la importancia de poder estar en Cristo y lo grave que es el estar fuera de Cristo. Así que podemos decir que Dios es amor, porque la Biblia lo dice, claro que Dios es amor, pero también podemos decir que ¿qué? Que Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra. No temáis al hombre, porque ellos solamente tienen el poder de destruir el cuerpo. Temed más bien a aquel que tiene el poder y la autoridad para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y eso no solamente, y esa última frase para los que piensan que en el Antiguo Testamento solo tenemos un Dios de amor, un Dios de ira. Esa última frase fuerte no aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento, si no estoy mal, creo que en Mateo. Esa última frase que dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, y que dice: no temáis al hombre, temed más bien a aquel que tiene el poder y la autoridad de destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Fuerte o no, mis hermanos? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos un Dios de amor y un Dios de ira. Pero insisto, como dice Lutero, en Cristo Dios es amor. Fuera de Cristo Dios es fuego consumidor. Así que, mis hermanos, con eso en mente, quisiera llevarte a que meditáramos en la visión que la palabra del Señor nos deja ver hoy. Versículo 1 que dice: de nuevo alcé mis ojos. Mis hermanos, Zacarías está viendo una visión, no está dormido ni nada por el estilo. No fue que se comió una bandeja paisa ni nada por el estilo. Nada de eso. No fue que le sentó mal, que tuvo digestión. Nada de eso, mis hermanos. Zacarías está claro, está viendo claramente y dice lo siguiente: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Así que el profeta, mis hermanos,
en su octava visión, ¿qué ve? 4 carros. Y no son Ferrari ni Lamborghini lo que está viendo el profeta. En realidad lo que está viendo el profeta, mis hermanos, son 4 carros de guerra. De hecho, si ustedes chequean o miran la versión de la Nueva Traducción Viviente, se darán cuenta que la Nueva Traducción Viviente traduce y dice carros de guerra. Así que no eran cualquier carro lo que está viendo el profeta, eran carros de guerra, eran carros poderosos que iban tirados, que iban llevados, alados por algunos caballos de diferentes colores. Y lo interesante, mis hermanos, es que estos carros de guerra, o mejor aún, esta octava visión, guarda una profunda relación con la primera que leíamos. ¿Recuerdan el capítulo 1 que leímos? ¿Recuerdan que les decía que tuvieran pendiente el versículo 10, el 11 y el 15? ¿Recuerdan lo que decían esos versículos? No lo vamos a volver a leer. ¿Qué fueron a hacer los caballos, los jinetes que fueron enviados en la primera visión? Fueron a recorrer la tierra. No fueron a destruir, solamente fueron a tener una misión, creo que lo tenía por acá, una misión de exploración. Iban a explorar la tierra. Y cuando fueron a explorar la tierra, ellos trajeron un reporte. ¿Qué fue lo que dijeron, mis hermanos? Que las naciones estaban ¿cómo? Reposadas y quietas. Aparentemente esas naciones no estaban recibiendo el juicio de Dios. Aparentemente esas naciones estaban allí quietas, no estaban recibiendo la ira de Dios. Aparentemente, mis hermanos, en esa primera visión estaban reposadas y quietas. Pero la Biblia enseña en el versículo 15 del capítulo 1, si no estoy mal, no recuerdo bien, que Dios estaba muy enojado, muy airado con esas naciones que estaban reposadas y quietas. Y esta octava visión guarda una relación con esa primera. En esa primera visión, los jinetes fueron enviados a hacer un trabajo de exploración. En esta octava visión, mis hermanos, los carros que son arriados, que son llevados, alados por algunos caballos, van con la misión no de explorar, sino de ejecutar el juicio de Dios, sino de llevar el juicio divino contra esas naciones. Así que, como les decía, hay una relación entre esas dos, y no solamente con las naciones enemigas del pueblo de Israel, sino contra todos aquellos enemigos de Dios, contra todos aquellos de manera aplicativa que no crean en Cristo. Pero miren lo que sigue diciendo, dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. ¿Qué más ve el profeta? Aparte de los 4 carros. ¿2 qué? 2 montes, mis hermanos. Calvino dice lo siguiente en cuanto a esto. Perdón, me perdí. Dice lo siguiente: el propósito secreto de Dios desde la eternidad no sale a la vista antes de la ejecución, sino que está oculto e irresistiblemente reservado hasta el debido tiempo, como si estuviera entre altísimas montañas. Tremendo. Ese juicio de Dios, mis hermanos, Calvino dice respecto a estos 2 montes, está reservado, debidamente reservado para el tiempo de Dios. Y en ese momento, en ese contexto, mis hermanos, algunas naciones enemigas de Dios recibieron el juicio divino, recibieron el juicio de Dios. Dios cumplió sus advertencias, e insistimos en esto, mis hermanos, que se lo hemos dicho muchas veces. Dios cumple sus promesas, por supuesto que sí. Dios cumple sus advertencias, mis hermanos, por supuesto que sí. Dios también cumple sus advertencias. Así como Dios cumple sus promesas, también Dios cumple sus advertencias. Así que ese juicio está reservado. Algunos piensan que ese juicio no va a llegar porque no lo ven visiblemente, porque no lo han visto todavía, pero de seguro, mis hermanos, por la Escritura, por la palabra misma del Señor, sabemos que hay un juicio reservado para el día final.
un juicio donde todos seremos juzgados según nuestras obras. Hay un juicio terrible reservado para ese día. Y escribí una notica acá, el bronce, ese bronce que aparece allí, dice montes que eran de bronce, simbolizan la fortaleza, lo fuerte de esos lugares. Posiblemente esos montes, mis hermanos, dicen algunos estudiosos, que se refieren al monte Sinaí y al monte de los Olivos, pero eso no es tan relevante en el desarrollo de nuestro mensaje. Aplicación, mis hermanos, el juicio de Dios sobre los pecadores será un hecho. Aunque no haya sido revelado en su totalidad, este juicio de seguro acontecerá. Y como les decía ahorita, no nos cansamos de decir, Dios cumple sus promesas, pero también Dios cumple sus advertencias. Verso 2, ¿qué dice? En el primer carro habían caballos alazanes o rojos. En el primer carro habían caballos alazanes o rojos, como les decía. En el segundo carro, caballos negros. Noten cómo expresa este verso la Nueva Traducción Viviente, porque si leyéramos desprevenidamente la Reina Valera, o alguien pudiera leerla desprevenidamente, pudiéramos pensar que esos caballos estuvieran como dentro de esos carros, como me parece haber escuchado a alguien, pero no es así. Leamos la Nueva Traducción Viviente para ver cómo lo expresa. Dice: el primer carro era tirado o alado o llevado por caballos rojos. El segundo por caballos negros. Zacarías nos dice que el primer carro era tirado, alado, llevado por caballos rojos, y el segundo carro era llevado por caballos negros. Mis hermanos, estos carros de guerra eran armas poderosas en la antigüedad y eran un símbolo de poder y de fortaleza. Esos carros de guerra eran armas poderosas en la antigüedad y eran un símbolo de fortaleza y de poder. ¿Qué podemos decir en cuanto a los colores de los caballos? Algunos eran alazanes o rojos y otros eran negros. Mis hermanos, en cuanto a esto, yo recordaba las palabras del pastor Edgar. Él suele decir, ¿podemos especular? Sí. ¿Lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer. Así que, mis hermanos, hay varios comentaristas que le dan cierto significado o algún significado a los colores, pero la gran mayoría de los comentaristas entienden que esto no es tan relevante. De hecho, los colores no son tan claros en el hebreo. Y por ponerles un ejemplo de eso, donde la Reina Valera dice alazanes, para que ustedes vean, de hecho, no sé si pudiéramos decir la discrepancia, la diferencia. Dice, donde la Reina Valera dice alazanes, la versión moderna dice tordillos y la Biblia de Jerusalén dice briosos. Tres versiones diciendo tres palabras diferentes en cuanto a los colores. Además de eso, mis hermanos, la palabra traducida blancos también significa fuertes. Esa palabra que dice caballos blancos también se pudiera traducir fuertes. Así que, al parecer, mis hermanos, los colores no son tan importantes. Yo no quisiera meterme en ese terreno porque quiero ser prudente. No es probable que los colores tengan un significado simbólico. Y aunque algunos comentaristas le dan algún significado, una gran mayoría de comentaristas concuerda que los colores no son lo importante de las visiones. Lo que sencillamente se quiere hacer es sobresalir la variedad, y la idea de plenitud. Así que yo no quiero meterme en ese tema, más bien sigamos avanzando para ver qué podemos ver más en esta visión. Verso 3. En el tercer carro, caballos blancos. En el cuarto carro, caballos overos, rucios, rodados. Nombre bien raro. Dice, noten cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos. El tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos poderosos, por poderosos caballos tordos.
Mis hermanos, el asunto acá, o lo importante acá, es que esos carros de guerra están siendo alados, están siendo llevados, tirados por caballos fuertes, por caballos poderosos. Y el asunto importante, mis hermanos, es que esos carros, junto con sus jinetes, simbolizan el juicio de Dios sobre los enemigos de Israel, que también vienen a ser los enemigos de Dios. Eso es lo importante. Verso 4. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? El profeta Zacarías se dirige al ángel que estaba al lado de él explicándole las visiones y le pregunta: Señor mío, ¿qué es esto? Y yo le doy gracias al Señor por esa pregunta, mis hermanos. Gracias al Señor, porque a Zacarías se le ocurrió preguntarle al ángel qué significaba esa visión. Porque si pasáramos corriendo, desapercibidos por este pasaje, pudiéramos perdernos de algunos detalles bien interesantes, de algunas cosas bien importantes. Así que Zacarías no entiende la visión, los carros junto con sus jinetes, y le pregunta al ángel: ¿qué significa esto? Y el ángel le responde, verso 5. Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos. ¿Notan cómo a veces es un poquito de rara las visiones, mis hermanos? Y lo importante de esto es sacar lo esencial, valga la redundancia, lo importante de la visión. Porque en sí son raras. Imagínense, el profeta ve un carro alado con caballos de diferentes colores y el ángel le dice: ¿esos son qué? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Es un poquito complicado en sí, pero lo esencial es lo importante. En este verso vemos la respuesta del ángel que habla con el profeta, el cual explica qué significa los 4 carros llevados por caballos, diciendo que son 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Mis hermanos, la palabra hebrea para viento puede significar espíritu. ¿Qué significa la palabra hebrea para viento? La palabra hebrea para viento puede significar espíritu. Así que los 4 vientos pudieran significar espíritus celestiales que están delante de Dios, dispuestos a recibir órdenes. Dicho de otra manera, mis hermanos, estos vientos o espíritus son siervos del Dios Altísimo. ¿O acaso no es Dios que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros, como lo dice el Salmo 104, versículo 4? Y estoy citando la Biblia de las Américas. ¿No es Dios, mis hermanos? El salmista dice que Dios hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Estos vientos, mis hermanos, estos carros no se mandan solos. ¿Quién los va guiando? ¿Quién les está ordenando? ¿Quién les está dando una misión clara? ¿Quién, mis hermanos? El Señor soberano, el Señor de toda la tierra. Estos carros no salen digamos, a la deriva. No, mis hermanos, estos carros tienen el asunto claro. Tienen las coordenadas, por decirlo en esos términos militares, claras. No salen por salir, reciben órdenes del que los gobierna, del que los manda, del que les ordena, que es el Dios soberano, el Dios del universo, el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Ellos no se mandan solos, mis hermanos. Para nada. Verso 6. Dice: el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. ¿Cuál era? Recuerda que el profeta menciona primer carro, segundo carro, tercer carro y cuarto carro. El carro con los caballos negros, recuerdan que ese es el segundo carro, salía hacia la tierra del norte, y los blancos, que son el tercer carro, son los que alan o llevan el tercer carro, salieron tras ellos también hacia la tierra del norte, y los overos salieron
hacia la tierra del sur. El profeta nos dice que el carro que era llevado por caballos negros, es decir, el segundo, fue enviado hacia la tierra del norte. Mis hermanos, y no debemos olvidar un detalle. Recuerden que estos carros no son cualquier carro. ¿Eran carros de qué? De guerra. E interesantemente, mis hermanos, si ustedes ven la parte geográfica, se darán cuenta que en el norte, ¿quiénes estaban? La gran mayoría de los enemigos de Israel venían del norte. Y de manera particular, Asiria y Babilonia venían ¿de dónde? Del norte. ¿Hacia dónde fueron enviados el segundo carro? Que son los caballos negros, que son los que están siendo alados o llevados por los caballos negros. ¿Hacia dónde, mis hermanos? Hacia la tierra del norte. De manera particular, pudiéramos decir, hacia Babilonia, hacia Siria, para ejecutar el juicio de Dios. ¿Recuerdan que esas naciones estaban reposadas y quietas? ¿Recuerdan que aparentemente no habían recibido el juicio de Dios? Pero, mis hermanos, Dios debe castigar el pecado. Dios debe ejecutar el juicio por su santidad. Así que esos caballos, 2 de esos carros, el segundo que era llevado por los caballos negros o de color negro, y el tercero que era llevado por caballos blancos, iban hacia el norte, como les dije, de manera particular, hacia Babilonia, hacia Siria. Dios, mis hermanos, vengaría lo que esas naciones les habían hecho al pueblo de Dios. ¿Ustedes recuerdan la manera tan horrible, tan tremenda que Asiria trató al pueblo de Israel? ¿Ustedes recuerdan cómo destruyó el reino del norte? Sabemos que fue por su pecado, pero Dios habría de castigar a esas naciones. Ustedes recuerdan la manera tan horrenda, tan horrible, cómo Babilonia trataba o trató al pueblo de Israel. Ustedes recuerdan cómo a un rey le quitaron los ojos, degollaron a sus hijos en presencia de él y luego le quitaron los ojos, lo encadenaron y se lo llevaron preso. ¿Ustedes recuerdan la manera tan tremenda? Bueno, esas naciones en la primera visión estaban quietas, reposadas, sin recibir el juicio de Dios, aunque la primera visión decía que Dios estaba enojado con ellas. Pero en esta octava visión, mis hermanos, estamos viendo la ejecución del juicio de Dios. Dios habría de ejecutar su juicio sobre esas naciones. Y lo hizo, mis hermanos, y no solamente sobre esas naciones, sino sobre todos aquellos que no crean en el Señor, que no crean en Cristo. Pero sigamos. Hay otros que están lanzados, que fueron enviados a otro lugar. ¿Y los soberos hacia dónde, mis hermanos? Hacia el sur. Si ustedes ven la parte geográfica, notarán que en el sur está Egipto también, otro gran enemigo de Israel. Ellos también habían recibido el juicio de Dios. Todos aquellos que se habían levantado delante del pueblo de Israel se habían convertido en enemigos de Dios. Porque, mis hermanos, en un sentido, aquellos que eran enemigos de Israel se habían convertido en enemigos ¿de quién? En enemigos del mismo Dios. Y no solamente ellos, mis hermanos, sino todos aquellos que no crean en Cristo deberán enfrentar el juicio de Dios, del gran Dios del universo. Aplicación. Quizás alguien no creyente dirá, pero esto no aplica a mi vida, ya que no me considero enemigo de los cristianos. Es más, a mí los cristianos me caen bien. Yo voy a la iglesia, alguien diría eso. Esto no aplica a mí me caen bien los cristianos, yo no me considero enemigo de ellos. Yo voy a la iglesia, me gustan las canciones, me gusta escuchar las predicaciones. Lo único malo es que yo no soy cristiano. Imagínense, alguien diría eso. Lo único malo es que yo no soy cristiano, pero yo voy a la iglesia y también voy a misa, dicen algunos. Leo la Biblia. Lo único malo es eso, que no soy cristiano, así que eso no aplica a mí. En cuanto a ese caso hipotético, que es la realidad de muchas personas, yo diría lo siguiente. La Biblia dice, mis hermanos, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Santiago capítulo 4,
versículo 4. Si tú, como amigo, quiero dirigirme a aquellos no creyentes, si tú no estás divorciado del mundo, si tú guardas cierta relación con el mundo o una profunda relación con el mundo, tenlo por seguro que eres enemigo de Dios y la ira de Dios y el juicio de Dios está contra ti. Eso es lo que nos deja ver la palabra y como decía Lutero, vuelvo y lo cito, en Cristo Dios es amor, fuera de Cristo Dios es fuego consumidor. En Cristo Dios es amor, fuera de Cristo, mis hermanos, Dios es fuego consumidor. Verso 7. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Mis hermanos, en este verso el profeta nos dice que el carro que era llevado por los caballos alazanes o rojos es enviado a recorrer toda la tierra. Pero recuerden, ya no tiene la misión de explorarla, de traer una noticia, no. Va con la misión de ¿qué? De ejecutar el juicio de Dios. Mis hermanos, y de manera y por extensión, este versículo nos deja ver que nada, absolutamente ninguno, se escapará del juicio de Dios. Ni Egipto, ni Asiria, ni Babilonia, ni ningún ser humano, mis hermanos, se podrá escapar del gran juicio de Dios. Noten que es enviado a recorrer ¿qué? Toda la tierra. El segundo y el tercer carro son enviados al norte. Y decíamos que posiblemente está apuntando a Babilonia y a Siria. El cuarto carro, los caballos overos, que son llevados por caballos overos, son enviados al sur. Y decíamos que posiblemente está apuntando hacia Egipto. Y el primer carro, que es llevado por caballos alazanes o rojos, son enviados ¿a dónde? A recorrer toda la tierra. ¿Se le escapa algo al Señor, mis hermanos? ¿No les parece interesante? Cuando yo estaba estudiando, yo decía, ¿y el primer carro dónde? ¿Será que se quedó volando o qué pasó? Pero no, mis hermanos, al Señor no se le escapa absolutamente nada. Dios ejecutará su justo juicio sobre todos los seres humanos no arrepentidos. Todos aquellos que no se han arrepentido, todos aquellos que no están en Cristo, deberán enfrentar el justo juicio de Dios. Deberán enfrentar el justo juicio de Dios. Y quiero citarles un comentarista de nombre William. Él dice lo siguiente refiriéndose a estos 4 carros llevados por estos caballos. Él dice lo siguiente: estos caballos poderosos que salían arrastrando carros de entre los montes simbolizan los vientos de los cielos, dominados completamente por la mano de Dios. Como ejerce dominio en la distribución de sus promesas, el pueblo podía estar seguro del fiel cumplimiento de los ofrecimientos divinos y de que aquellas naciones adversarias serían destruidas y que su pueblo descansaría en completa paz. ¿Notan, mis hermanos, cómo un mensaje tan fuerte se convierte en alentador para el pueblo de Dios? Porque es un mensaje fuerte, es un mensaje de juicio para los enemigos de Israel, para los enemigos del pueblo de Dios. Pero notan cómo ese juicio para los enemigos de Dios se tornaría en bendición, en tranquilidad, en paz para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Qué bendición, mis hermanos, qué bendición tan tremenda. Verso 8. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Y este verso es bien fuerte, mis hermanos. En este caso, mis hermanos, yo pienso que el que está hablando no es el ángel. Yo pienso que el que toma la voz, ¿quién es? El mismo Dios. Y llama la atención del profeta sobre los caballos que habían ido ¿hacia dónde? Hacia el norte. ¿Cuáles eran los caballos que habían ido hacia el norte? O era el segundo y tercer carro,
que eran llevados por los caballos negros y blancos. Así que Dios llama la atención del profeta sobre esos carros de juicio que habían sido llevados, que habían sido enviados hacia el norte. ¿Qué decíamos? Que de manera particular, ¿quiénes estaban en el norte? Los babilónicos y los asirios. Y miren lo que dice el texto. Luego me llamó y me habló diciendo, mira los que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Y la expresión espíritu en el hebreo puede significar ira. Lo que está diciendo el Señor es que su ira reposó en esa tierra del norte. Su ira reposó en Babilonia, su ira reposó en Asiria. Miren cómo lo traduce la nueva traducción viviente para que ustedes puedan verlo de manera más clara. Dice, luego el Señor me llamó, acá sí claramente dice que fue el Señor quien está hablando. Luego el Señor me llamó y me dijo, mira los que fueron al monte, mira los que fueron al norte, han desahogado el enojo de mi espíritu allí en la tierra del norte. Tremendo. Han derramado el enojo de mi espíritu allí en la tierra del norte. ¿Recuerdan las naciones que estaban reposadas y quietas? ¿Recuerdan aquellas naciones que le habían hecho daño al pueblo de Dios y que pensaban que no les iba a suceder absolutamente nada? Dios llama la atención del profeta. Mira a esos que están allí en la tierra del norte. Esos también iban a recibir el juicio de Dios. Y me llama la atención que el texto dice, reposó mi espíritu o mi ira en ese lugar. Tremendo. ¿Ustedes se imaginan que la ira de Dios permanezca por un instante, por unos momentos en ese lugar? ¿Recuerdan lo que pasó en Egipto cuando la ira de Dios pasaba por un breve momento? ¿Recuerdan lo que pasó en el mismo Israel? Cuando la ira de Dios estuvo por un momento, ¿cuántos murieron? Ahora el texto dice, mi ira reposó en la tierra del norte. Fuertes, fuertes mis hermanos, fuertes palabras. El que se mete con el pueblo de Dios se mete ¿con quién? Con Dios mismo, mis hermanos. O si no, preguntémosle al gran perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso, a quien se le presentó el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿O acaso tendríamos que corregir al Señor y decirle, Señor, a ti no te estaba persiguiendo a tu iglesia? No, es que el Señor se toma lo que es contra su iglesia, el Señor se lo toma como si fuera contra Él. Tremendo, mis hermanos. Aplicación, mis hermanos, el pueblo de Dios ha tenido muchos enemigos, pero esos enemigos se han encontrado enfrentando a Dios y a Dios no hay manera de ganarle. Qué bueno es saber que en Dios, como creyentes, tenemos la victoria asegurada, mis hermanos. Qué bueno es saber eso. Qué bueno es saber que Dios pelea con nosotros. Qué bueno es saber que la palabra enseña, mía es la venganza, yo daré el pago. Mis hermanos, nosotros debemos estar quietos. Aquellos que se levantan contra nosotros, debemos estar quietos y antes orar al Señor por misericordia por ellos. Porque la misma Biblia enseña, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ellos terminarán enfrentando, no a nosotros, sino al Dios del universo, al Dios invencible, mis hermanos. Además, la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero ir concluyendo, mis hermanos. Y esta parte me parece de verdad bien interesante, mis hermanos, y espero que el Señor pueda permitirnos ver la hermosura del Señor. Mis hermanos, me parece impresionante, de verdad que sí, me parece impresionante cómo un tema o un pasaje de juicio como el que estamos viendo se torne en bendición para nosotros. De verdad que sí, mis hermanos. El pasaje no es liviano, es un pasaje
fuerte, es un pasaje de juicio, pero de verdad, mis hermanos, me parece increíble, me parece sorprendente cómo un pasaje de juicio se torna en bendición para nosotros. Y eso solo se debe a que estamos en Cristo. Eso solo se debe a que estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, mis hermanos, Dios es amor para nosotros, no fuego consumidor. Recordamos las palabras de Lutero. En Cristo Dios es amor para nosotros. Fuera de Cristo Dios es fuego consumidor. Y quiero recordarles las palabras de un comentarista que cuando habla me parece muy profundo en sus palabras, sobre todo en el corazón. Matthew Henry, se lo voy a parafrasear porque lo recordé cuando estaba escribiendo el mensaje y se lo voy a parafrasear. Matthew Henry dice: qué alegría es para los santos saber que todo lo que sucede en sus vidas está en el contexto del amor de Dios. Qué alegría, mis hermanos, qué alegría. Y quiero que sepas que todo lo que te ha acontecido durante este año, quizás las pérdidas materiales, quizás las pérdidas de familiares, todo eso, todas esas cosas difíciles han estado en el contexto del amor de Dios. Qué bueno, mis hermanos. Qué bueno saber eso. Qué bueno que cuando me están pasando cosas difíciles, qué bueno es saber que cuando estoy siendo probado, cuando estoy en la calamidad, en la prueba, cuando no tengo dinero suficiente, cuando la alacena no está llena, qué bueno es saber que todo eso que está sucediendo en mi vida está en el contexto del amor de Dios. Qué bueno, mis hermanos. Ayer hablaba con un hermano de la costa y le compartía el mensaje, suelo hacerlo y leérselo una noche antes, y lo llamo y le comparto el mensaje, y yo le decía, él se llama Antonio, nosotros le decimos Negro, yo le decía: Negro, ya te entregaron la otra casa, ellos tuvieron la oportunidad, no son muy adinerados ni nada por eso, pero el Señor les ha bendecido y pudieron comprar otra casita más, ya no en Soledad, sino en el mismo Barranquilla. Y yo le decía: Negro, qué bueno, tómale foto a la casa y envíamela. Qué bueno que el Señor les haya bendecido. Y yo le decía, y me alegra, después de haberle leído el mensaje, y me alegra, Negro, que el Señor te haya regalado esa casa en el contexto de su amor. Porque ahorita vamos a ver otra aplicación que es fuerte. Mis hermanos, yo quiero que ustedes noten lo importante, lo relevante que es poder estar en Cristo. Mis hermanos, la ira de Dios fue apaciguada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Mis hermanos, Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿Te parece eso poco? ¿No te parece glorioso estar en Cristo? Cristo recibió la ira del ofendido. Cristo se hizo maldición por nosotros. En Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Cristo fuimos predestinados y hechos hijos suyos. En Cristo, mis hermanos, fuimos perdonados, fuimos redimidos. Y estoy haciendo eco de Efesios capítulo 1. Y pudiéramos leerlo. ¿Te parece poco eso? ¿Te parece poco que Él recibió la ira del ofendido por ti? Glorioso. ¿Te parece poco que Él se hizo maldición por ti? ¿Te parece poco que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo? Si les parece poco, les tengo otra cita más. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 al 31, dice lo siguiente: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué fue hecho Cristo para nosotros? Sabiduría, pero noten lo que sigue diciendo: justificación. Cristo fue hecho justificación, justicia para nosotros, la justicia que el Padre exigía, que nosotros necesitábamos. ¿Quién la proveyó, mi hermana Ana? ¿Quién la proveyó? Cristo.
Nosotros nunca hubiéramos sido justificados si la justicia de Cristo no nos hubiera sido imputada. Glorioso, ¿no, mis hermanos? Cuán importante es poder estar en Cristo. Él se hizo justicia por nosotros. Pero no solamente sabiduría y justicia, ¿qué más sigue diciendo el versículo de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, mis hermanos. Solo por la infinita gracia de Cristo nosotros fuimos apartados para Dios. Mis hermanos, si no fuera por Cristo, nosotros nunca nos hubiéramos apartado del pecado, nunca. ¿Y quieren algo más? Solo por Cristo seguimos siendo, o más bien seguimos siendo santificados en un proceso progresivo. Solo por Cristo, solo por Cristo. Él se hizo sabiduría, Él se hizo justificación, Él se hizo santificación por nosotros. Y no solamente eso, ¿qué más sigue diciendo Corintios? Y redención. Glorioso, ¿no, mis hermanos? Glorioso. Es Cristo quien nos compró con su sangre, y es Cristo quien nos dio las arras del Espíritu, asegurándonos que ya somos suyos y que vendrá por nosotros para redimirnos completamente, cuerpo y alma, de la culpa del pecado y de la muerte. Aleluya, qué gran Salvador tenemos, qué completo Salvador tenemos, y qué bendición, mis hermanos, es poder estar en Cristo Jesús. ¿Notan lo importante que es estar en Cristo? Y ahora quiero dirigirme y quiero terminar dirigiéndome a los no creyentes. Amigos, es una gran bendición estar en Cristo para los no creyentes, pero es una gran tragedia estar fuera de Cristo. Si no estás en Cristo, Dios es fuego consumidor para ti. Y como dice un hombre llamado Matthew Henry, termino citándolo a él nuevamente, qué terrible es para el no creyente saber que todo lo que sucede en su vida está en el contexto de la ira. Todo, mis hermanos, lo que sucede en el no creyente está en el contexto de la ira. Me fue bien en la universidad, tengo una buena familia, tengo casas, tengo carros, tengo un buen empleo. Pero qué triste saber que todas esas cosas están en el contexto de la ira si no se han arrepentido. Y que esas cosas, mis hermanos, servirán como razones que Dios usará en el día del juicio para condenar a esas personas, quienes no le dieron gracias, quienes no le dieron honra y gloria al Señor por esas cosas. Terrible. Así que aquellos amigos que quizás no están acá, pero que posiblemente me escucharán, quisiera invitarlos a que le pidan perdón al Señor, a que pongan su fe en Cristo, se arrepientan de sus pecados, pongan su fe en Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. El Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar, ¿sí? ¿Sí nos da? Sí. Vamos a terminar cantando la última canción, mis hermanos. No voy a cantar yo, para que ustedes estén tranquilos, voy a orar y terminar cantando la canción. Padre, gracias. Qué alegría poder estar en Cristo. Qué gozo siente mi alma, mi corazón. Yo espero que mis hermanos puedan ver las maravillas de tu ley y puedan ver cómo en un tema de juicio tú te haces más glorioso para nosotros. Mis hermanos, quiero invitarles a que se pongan sobre sus pies y terminemos cantando esa canción.